Hola, ¿cómo están? Aquí estamos con un café con raíces. Con aroma a Torá. A Torá. Bienvenidos a su programa, la última, o sea, el comienzo de la Parashá Bo, ¿Qué significa Bo? Ben, ¿ya? En hebreo. ¿Ya? En la Reina Valera está traducido como entra. Entra. ¿Ya? Siempre decimos que la primera palabra que sale en el texto bíblico es correspondiente a la Parashá. Al nombre de ¿Ya? la Parashá. Vamos a tener un momento de oración para pedirle, ¿cierto?, al Eterno que nos dé entendimiento en su palabra y también redoblemos nuestra oración por Israel. ¿Ya? Amén. Dirígenos tú. Ya. Oremos. Padre amado, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a ti oramos en esta hora, Señor, para rogar, Padre, que puedas ayudarnos, Señor, a poder estudiar tu palabra. Ayuda, Señor, abre nuestro entendimiento según tu voluntad, Señor, según el conocimiento que tú quieras entregarnos. Padre bendito, te damos gracias por cada una de estas parashá, de estas aliyá, Señor. Gracias por cada persona que la puede ver, Señor, desde la comodidad de su casa y que está aprendiendo junto de nosotros. Bendecimos su vida, Señor. Y rogamos una vez más, Señor, por la paz en Jerusalén, para que Israel completo, Señor, pueda tener shalom. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. ¿Ya? Esta semana ya comenzamos una nueva parashá que se llama Bo. ¿Ya? Nos enseña cómo interviene y se mueve el Eterno y cómo es su participación en el día a día en la vida de cada uno de nosotros. El hombre tiene la potestad, el libre albedrío de decidir el cómo, el cuándo, dónde y cuál camino elegir para su vida. Eso es súper importante. Sí. Porque tenemos libertad en Yeshua a través de su palabra. Claro. Ahora, cualquiera sea el camino elegido. El bien o el mal. La bendición o la maldición. Exactamente. Y en ambos casos, ¿cierto?, el Eterno tiene una activa participación. Él siempre estará presente en los dos escenarios. Apoyará tu decisión, sea buena o mala. En el caso de Moisés, este eligió hacer lo bueno y ponerse al servicio del Eterno. ¿Ya? Y Faraón eligió lo malo, ¿cierto? Endureciendo su corazón. Su corazón, exactamente. Vamos a partir leyendo los primeros dos versículos de esta aliyá, que es del capítulo número 10, del versículo 1 al versículo 10. ¿Ya? Dice así la palabra del Señor. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos, a tus nietos, las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová el Eterno. ¿Ya? Aquí vemos cómo el Eterno ordena a Moisés ir delante de Faraón, porque Dios era el que estaba endureciendo el corazón de Faraón. Pero también acá hay un detalle que ahora involucra a los siervos, porque los siervos también van a ver, ¿cierto?, estas señales que Moisés está haciendo frente a Faraón, y están como testigos los siervos de Faraón. Exactamente. ¿Y qué significa la dureza del corazón? ¿Ya? ¿Qué significa? El corazón del hombre, según la palabra, nuestro corazón, habla de nosotros, es decir, del buen tesoro sacamos cosas buenas de él, y de un atesoramiento malo sacamos malas cosas de él. En Mateo 12, del 34 al 35 nos dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Ya? Bueno, aquí también en el versículo 2 nos habla de que ellos quieren ir a celebrar fiesta al desierto. Y esto de celebrar fiesta nos lleva también a la celebración que aparece en el Levítico más adelante, ¿verdad? Exactamente. Y una de las fiestas es Pesaj. Pesaj, donde vamos a encontrar ciertas señales que nos conectan con nuestro Salvador. Exactamente. ¿Ya? La importancia de transformar nuestro corazón es solo a través del arrepentimiento y recibir a Yeshua. Creer en Él y llenarnos de fuentes de agua viva. Podremos iniciar una restauración plena interior hacia afuera. Sin restauración no hay salvación, ¿ya? Ni sanación, salvo que Dios intervenga con su mano
misericordiosa. Entonces, de lo que atesoramos, de lo que guardamos, será lo que reflejemos de algún modo, y de la única manera de atesorar cosas buenas será que obre en nuestro interior el Espíritu de Dios, trayendo restauración, salvación y sanación, ya que se refleja en nuestro exterior, ¿ya? Porque mira lo que dice Proverbio, ¿ya? ¿Qué dice? Dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Exactamente. Dice, más Faraón, como tú decías, ¿cierto?, endureció aún más su corazón, tal cual como lo había hecho anteriormente, ¿cierto? Nosotros decidimos, ¿ya? Yahweh o Faraón. ¿Qué corazón desarrollamos? Debemos desarrollar, ¿cierto?, un corazón conforme al corazón de Dios. Exactamente. Todos tenemos constructivamente el mismo corazón. Exactamente. ¿Ya? Depende de nosotros si lo cuidamos y lo mantenemos tierno o lo endurecemos alejándonos de Dios. Vemos en la palabra que Dios endureció el corazón de Faraón. Y muchos podemos pensar, ¿por qué razón Dios hizo esto? Porque el pueblo tuvo que enfrentarse. ¿Por qué el pueblo tuvo que enfrentarse a tanta soberbia de una persona? ¿Ya? Sí. Es complejo, ¿cierto? Y dice, bueno, y en realidad Dios permitió que Faraón siga los deseos y pensamientos de su propia carne, ya de su propio corazón entenebrecido. ¿Por qué? Porque Dios, nosotros no somos máquinas. Él deja que el ser humano, ¿cierto?, coloque en su corazón lo que él desea. Por eso después, ¿cierto?, más adelante Del corazón vamos a brota ver. lo que hay en el interior de las personas. Exactamente. Así también a veces cada cual de nosotros en algún minuto de nuestra vida ha endurecido también nuestro corazón delante del Eterno, ¿cierto? Exactamente. Nos vemos enfrentados a distintas situaciones y sabemos hacer lo bueno, pero nuestro corazón es endurecido. Exactamente. Hasta el momento hemos visto 7 plagas. 7 plagas, sí. Ya, que trajeron dolor y sufrimiento al pueblo egipcio. Y cada plaga atacó al menos a uno de los muchos dioses, ¿cierto?, de Egipto, demostrando la impotencia de sus ídolos y la omnipotencia del Eterno. Mira lo que interesante, ¿cierto?, demostrando la impotencia de sus ídolos, de sus dioses, y la omnipotencia del Eterno. Cada plaga Dios estableció su, ¿cierto?, omnipotencia, ¿cierto?, su soberanía, ¿ya? Cada juicio de las plagas, esto yo no lo había visto, cada juicio de las plagas iba en contra de un dios, porque sabemos que el pueblo egipcio tenía decenas de dioses. Por lo menos un dios en cada plaga, por Claro. lo menos uno. Pero en algunas hay más de uno. Exactamente. Entonces aquí podemos ver cómo no fue al azar que Dios dijo va a haber esta plaga, esta otra, sino que cada plaga atacaba una deidad, porque Dios quería demostrar que Él era Dios, que en Él hay poder, y en los dioses, digamos, paganos, no hay ningún poder. Exactamente. Lo primero, ¿cierto?, fue convertir la vara en serpiente. Fue el primer milagro que hizo Moisés delante de Faraón y delante de todos sus sabios. Ya dice que la cobra era uno de los guardianes de los faraones de Egipto, y la corona real mostraba la imagen de ese cierto guardián. Era una representación de uno de los dioses de Egipto, Termutis, la diosa protectora del faraón. Cuando la vara de Moisés se convirtió en serpiente y luego se tragó a las varas, o a las serpientes, ¿cierto?, de los magos, ya fue una forma de demostrar que el Dios de los israelitas era más poderoso que el Dios y protector de Faraón. Y ¿Ya? esta deidad la vemos, ¿cierto?, en muchos símbolos egipcios. Exactamente. Aún hasta el día de hoy. Incluso en la vara del Papa también hay una serpiente. Una ahí, cobra, porque se exactamente. conecta un poco todavía ese sincretismo, ¿verdad?, que la Iglesia romana adoptó de distintas otras creencias. Otra de las plagas fue que se convirtió, ¿cierto?, el agua del río lo convirtieron en sangre, ¿verdad? Los egipcios no solamente idolatraban a un dios del Nilo, idolatraban a muchos, cada uno conectado con un aspecto diferente del río. Lo consideraban ellos como el río un vivificador. Canún, un dios creador y dios de la fuente del Nilo. Hapi, dios de la inundación del Nilo. Sobek,
el dios cocodrilo del Nilo también idolatraban a Taweret, la diosa hipopótamo del embarazo y del parto, que se creía que vivía en el Nilo. Cuando el Nilo se convirtió en sangre, los egipcios deben haber pensado que los dioses del Nilo habían sido asesinados. Esto de la sangre del río Nilo también mató todos los peces. Entonces se le terminó una fuente importante de alimentos. Exacto. Y lo otro que recordemos, ¿cierto? Que cuando un faraón decidió matar a los niños, todos esos niños, la sangre también fue vertida en el río Nilo, ¿verdad? Exacto. Y esto Dios viene, ¿cierto?, a humillar a todos estos dioses, porque ninguno de estos dioses pudo salvarlo ni pudo limpiar estas aguas del río Nilo. Exactamente, porque después, ¿cierto?, Moisés tuvo que colocar su vara nuevamente para hacer, ¿cierto?, esa sangre ya, o de esa tiñez que hubo, la tuvo que convertir nuevamente en agua. Ya, otra de las plagas, la plaga de las ranas, que fue la tercera plaga. Otro de los dioses de Egipto era Heket, la diosa egipcia de la fertilidad y la resurrección, quien era adorada como una rana. Las mujeres egipcias usaban amuletos con una imagen de Heret para recibir protección durante el parto. Matar rana intencionalmente estaba prohibido e incluso matar una accidentalmente era castigado con pena de muerte. Las ranas representaban una vida larga y eterna. Esta plaga atacó a los egipcios usando su propio símbolo de protección. Hizo que odiaran a su propia deidad y fueron forzados a matar al animal que para ellos era la manifestación de una diosa. Cuando las ranas muertas formaron montañas putrefactas, al final de la plaga se reforzó el mensaje de que su diosa estaba muerta y era desagradable. ¿Ya? Fue una humillación para ellos, ¿verdad? Exactamente. Tenemos también, ¿cierto?, la plaga de los piojos. Que fue la cuarta. La cuarta. Si bien para los egipcios el Nilo era mucho más importante que la tierra, también adoraban a Deeb, sí, dios del suelo, y la plaga de piojos que apareció a partir del polvo transformó a su dios de protector y benefactor a una fuente de peligro y de contaminación. Exactamente, acá podemos ver, ¿cierto?, cómo Dios desnuda a los dioses de egipcios, ¿ya? A los dioses que eran de piedra, ¿cierto?, que eran estructuras. Eran falsos. Eran falsos, ¿cierto? Dios los dejó al descubierto que ellos no tenían el poder que Él tenía, que solo al levantar el polvo, ¿cierto?, los piojos salían del polvo. Exactamente. Después la plaga de las moscas. Ya probablemente, al igual que yo y que nosotros, ¿cierto?, siempre creemos que esto fue una plaga de animales salvajes, ¿ya? Pero resulta ser que la Septuaginta y algunas fuentes rabínicas la interpretan como una plaga de moscas mordedoras, ¿ya? Las moscas generalmente nosotros tenemos, ¿cierto?, es fácil matarlo hoy día, pero en ese tiempo, ¿cierto?, de acuerdo a lo que está escrito, eran unas moscas que mordían. Sí, ¿ya? También yo encontré que en algunas partes la definen como insectos voladores. No específicamente moscas, sino que eran un tipo de insectos voladores. ¿Ya? Pero en el antiguo Egipto, ¿cierto?, las moscas representaban tenacidad, coraje, vida eterna y en ocasiones también fertilidad. Ya en antiguas tumbas egipcias han sido encontrados labrados en roca y amuletos con forma de mosca. Ser atacado por el insecto que reverenciaban debe haber sido un golpe inmenso para, ¿cierto?, la mente egipcia. Y todo esto probó que estos dioses, ¿verdad?, eran incapaces de controlar estos insectos. Y sus dioses una vez más quedaron avergonzados. Exactamente. La sexta es la muerte de los ganados. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, la muerte de los ganados fue algo terrible porque eran su fuente de alimentación, ¿verdad? Ellos eran particularmente las vacas y los toros y los carneros eran su fuente de alimentación. Y el dios Anún era un poderoso dios egipcio, ¿ya? Eran esbozados, gracias, como un carnero, al igual que Ra, que era el dios de los egipcios. Ator, diosa del amor, era avergonzada, era esbozada como una vaca también. Apis, dios de la fortaleza y la fertilidad, era esbozada como un toro. Canún,
un Dios de creación y el Dios de la inundación del Nilo era mostrado con una cabeza de carnero. Los animales sagrados eran adorados como la personificación de los dioses y cuando morían se les embalsamaba. Además de dañar la fuente de alimento y sustento de los egipcios, esta plaga mató a sus dioses, matando el ganado vacuno y ovino que les representaba. Exactamente. Nosotros debemos pensar que cada una de estas plagas, ¿cierto?, representaba un Dios que era personificado por cada una, ¿cierto?, de estas especies. ¿Ya? Y al dañarlo, al matarlo, ¿cierto?, lo que hacía y la idea que le tenía que dar el Eterno, ¿cierto?, al pueblo egipcio, era de que estaban matando a sus dioses y que sus dioses no tenían poder. ¿Ya? La plaga de sarpullido con úlceras, que es la séptima. En esta plaga, ¿cierto?, no fue atacado ningún dios en particular, pero es posible que esta plaga tan médica haya demostrado la incapacidad de Sekhmet y Khonsu, los dioses egipcios de la medicina y la curación. Y de la inteligencia. Y de la inteligencia. ¿Ya? Y la octava, ¿cierto?, es la lluvia de granizo. Entonces, ¿qué dios se representaba la lluvia de granizo? Bueno, la de granizo representaba a una diosa Nut, la diosa del cielo, y también a un dios llamado Shu, el dios del aire, y que estos fueron incapaces de proteger a los egipcios. Dicen que el granizo, bueno, esto lo vimos hoy día, ayer con Anita, dice que eran unos tremendos granizos que eran capaces de matar a las personas y a los animales también, ¿verdad? Ellos no estaban acostumbrados a ver llover, así que para ellos era muy aterrador esto de que cayera estos granizos así desde el cielo. Ya, ellos creían que Ra, el dios del sol, viajaba por el cielo en su bote todos los días luchando contra las fuerzas del mal, ya que trataban de detenerlo. El granizo les pudo haber parecido como un ataque a Ra, su dios más importante, y un intento de detenerlo en su viaje por el cielo. El granizo también destruyó los granos de los campos en un ataque a Nepri, dios del grano, y a Re-Nunetet, diosa de la fertilidad y la comida, cuya incapacidad para proteger la cosecha de su pueblo quedó expuesta. No pudieron hacer nada en contra del Dios Todopoderoso de Israel. Exactamente. En estas parachás de esta semana, ¿cierto?, vamos a ver la plaga de la langosta, la plaga de las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Pero eso se lo vamos a dejar, ¿cierto?, a los expositores que vienen más adelante para que ellos nos expliquen esto. ¿Ya? Claro, lo importante es tener este pensamiento aquí en nuestra mente de que las plagas de Egipto fueron para poder humillar a cada uno de los dioses que ellos adoraban y servían, porque ninguno de estos dioses pudo hacer algo por el pueblo, sino que cada vez veían que las plagas destruían más y más a las personas, ¿cierto?, a sus animales, su fuente de alimento, estaban siendo empobrecidos con todas estas plagas. Correcto. El Eterno deja en estos versículos de enseñanza para Moisés y su pueblo, y también para nosotros, que ante cualquier acción que queramos realizar, debemos ir acompañados con Él. ¿Ya? Un siervo del Eterno no hace las cosas por sí mismo, sino que en colaboración con el Eterno. No tome iniciativas propias, sino siempre en relación con el Eterno, con lo que Él dice y hace. Si tomamos decisiones sin consultar con Él, ¿cierto?, con el Eterno, podemos sufrir grandes consecuencias. ¿Ya? Y acá, pero también este versículo nos enseña que los padres tienen una responsabilidad importante. ¿Cuál es? Enseñar a los hijos acerca de las cosas que el Eterno hace en su vida. Porque si tú te vas Hay que irlo recordando con los hijos, hay que ir comentando de la grandeza de este Dios que fue capaz, ¿cierto?, de tener estas plagas sobre este pueblo opresor, y sobre todo para enseñarle también a Faraón quién era el Dios. No, y uno de los mandamientos que el Eterno, ¿cierto?, nos enseña es que debemos enseñar, ¿ya?, el Éxodo. ¿Ya? Es un mandamiento. ¿Ya? Nosotros como padres debemos enseñar, nosotros como abuelos debemos enseñar también a nuestros nietos. ¿Ya? Es importante la enseñanza que nosotros le hagamos con nuestra descendencia. Dice en Joel 1:3, dice: contadlo a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y a sus hijos a la siguiente generación. ¿Ya? ¿Y qué más dice en Deuteronomio 6, del 6 al 7? ¿Ya? Y estas palabras
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Exactamente. Los padres tenemos la obligación, ¿cierto?, de contarle, transmitirle toda esta enseñanza a nuestros hijos. Cómo Dios, el Eterno, ¿cierto?, humilló a los dioses de Israel, de Egipto en el Éxodo, antes de partir, ¿cierto? Antes, cuando Moisés fue a Faraón, un hombre poderoso, un hombre, ¿cierto?, que tenía todas las condiciones y el poder de ese tiempo, como Dios lo humilló a él y a sus dioses. ¿Ya? Es importante esto que tú dices, porque la responsabilidad mayor del faraón era, yo aquí lo anoté, se me está saliendo la hoja, era justamente de mantener todo en orden y asegurarse que los demás dioses cumplieran bien sus responsabilidades, de manera que Egipto se mantuviera próspero y fuerte. Y terminó finalmente este faraón derrotado. Porque, bueno, eso lo vamos a ver en los próximos capítulos. Pero vamos a ver cómo él fue derrotado y fue humillado. Exactamente. Siguiendo la lectura bíblica en Éxodo 10, del 3, ¿cierto?, en adelante, dice: entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo nos querrás humillar delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no puede verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tu casa y las casas de todos tus siervos y la casa de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron, ¿cierto?, sobre la faz de la tierra. Y se volvió y salió de delante del faraón. ¿Ya? Aquí es importante, hay un proverbio del rey Salomón que habla justamente sobre las langostas. Él dice que las langostas no tienen rey, pero salen ordenadamente en cuadrillas. Exacto. Y acá vemos, ¿cierto?, cómo el rey Salomón destaca esta cualidad de estos animalitos que estuvieron en esta plaga. Exactamente. Aquí podemos ver que el Eterno le pide a Moisés que vaya delante de Faraón, y cierto, después más adelante podemos ver que en el versículo 27 dice que endurece su corazón. ¿Esto es una dicotomía o una contradicción de mando de parte del Eterno? Por supuesto que no. Nada más lejos de la realidad. Hasta que se aparente pareciera que es contradictorio, ¿ya? Pero sencillamente es perfecto, porque está diseñado por el Eterno. En todos los encuentros que tuvo Moisés con Faraón y que fue ordenado por el Eterno, fue de acuerdo a su plan, en el tiempo correcto y a las circunstancias correctas, ¿ya? Por eso nosotros debemos cumplir los tiempos y circunstancias correctas, cuando Él diga, porque será el momento perfecto, ¿ya? Recuerda que eres tú quien da el primer paso hacia lo bueno o lo malo. Nosotros, ¿ya?, damos el primer paso, lo bueno o lo malo. Luego de ese paso, el Eterno te empujará para que culmines lo que empezaste. Porque Hashem respeta la voluntad de cada ser humano. Una vez que el hombre da el primer paso, Hashem entra, ¿cierto?, en la escena donde es invitado no por la palabra, sino por la acción o la decisión que realizaste. Ahí estará siempre contigo, ¿cierto?, el Eterno. ¿Ya? En los versículos 7 al 10, ¿qué dice? Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. ¿Ya? Aquí podemos ver cómo la nación de Egipto estaba destruida. Ya habían pasado plagas
que lo habían mermado mucho y el pueblo estaba muy cansado. Acá los siervos, ¿cierto?, de Faraón le decían, ¿hasta cuándo, Faraón? ¿Ya? Igual en nuestras vidas, las acciones que realizamos sin el Eterno nos lleva a un cansancio, ¿ya? Nos lleva a un estrés, a una decadencia económica, moral y espiritual. Pero seguimos adelante con nuestro pensamiento, ¿cierto? Muchas veces que por nuestras propias fuerzas saldremos adelante. Al igual que en este pasaje, el Eterno le dijo que vendría más destrucción. O sea, el Eterno más encima le dice a Faraón, ¿cierto? Le advierte. Le advierto, decía, deja ir a mi pueblo, porque si no te voy a mandar las langostas. Pero Faraón, ¿qué dice? No. No, Faraón sigue con su corazón endurecido. ¿Por qué dice? Porque hay tres cosas que son necesarias para que podamos celebrar una fiesta para nuestro Dios, ¿cierto? La libertad, la familia y un y sacrificio. un sacrificio. Sin estos tres elementos no podíamos celebrar una verdadera fiesta al Eterno, ¿ya? El Faraón, al igual que hoy día, quería destruir la familia, quería que fueran solamente los hombres, que no fueran las mujeres, ¿ya? Que no fueran los hijos. Que no fueran los hijos. Entonces, hoy día, ¿cierto?, también podemos ver ya cómo, ¿cierto?, el Satanás, ya el que es el hombre fuerte de este mundo, ¿qué es lo que hace con la familia? La separa. ¿Qué es lo que hace, cierto? No nos da libertad, nos tiene prisioneros, ¿cierto?, de una religión, de una actividad, ¿ya? Con un trabajo que no hay tiempo para la familia. Exactamente, ¿ya? Nosotros debemos pensar que todas las celebraciones judías están diseñadas para la familia. Padres, hijos, viejos, jóvenes. Todos están incluidos. Todos están incluidos, ¿ya? Mire, imagínense, el faraón no quería que fueran los niños. ¿Y qué dice Jesús al contrario cuando los discípulos también quisieron? Sí, pues en Mateo 10, del 13 al 16 dice, y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendían. Pero cuando Yeshua vio esto, se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En verdad os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos los bendecía y poniéndolos las manos sobre ellos. Así lo hacía. Exactamente. Entonces, podemos ver en esta paracha muchas cosas interesantes. Primero, que el Eterno siempre va con uno. Y nosotros no debemos dejar... Y debemos siempre recordar en qué situaciones Dios estuvo con nuestra familia, o sea, llevarlo a un plano personal. Exacto. Porque si Dios estuvo ayer, va a estar también hoy con nosotros. Exactamente. Al igual ha estado siempre con su pueblo y nosotros debemos tener memoria. A veces es fácil olvidarnos de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Yo recuerdo que nosotros como familia orábamos mucho tiempo porque el Señor nos bendijera con una hija. 5 años oramos con mis 2 hijos mayores, ¿cierto? Y nosotros como familia, y Dios cuando respondió a esta oración fue algo especial para nosotros, porque clamamos a Dios y Él nos respondió. En situaciones de enfermedad, en situaciones de cesantía, cuando pasamos por momentos de dificultad económica, clamábamos a Dios y Él nos respondía. Sí. Debemos tener esas situaciones de victoria, de milagro en nuestra vida fresca en nuestra mente. Sí, y es importante, porque para terminar, dice, hace todas estas señales, ¿para qué? Para que se las cuente a tus hijos, a tus nietos. Las cosas que yo hice en Egipto. Y es por eso es importante que nosotros siempre estemos recordando las victorias que hemos recibido de parte de Dios. Y las victorias que vemos también en la palabra, no, que son tan... Indudablemente, pero cuando nos juntamos y vemos, ¿cierto?, que nos sanó, es una victoria de un Dios todopoderoso. Es un testimonio vivo. Tal y cual como lo hizo, ¿cierto? Le dice a Moisés que lo haga. Entonces es importante esta paracha porque ya nos quedan 3, podríamos decir, plagas. 3 plagas para terminar esta... Y luego empieza el éxodo del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. ¿Ya? Sí, lo que queríamos destacar en esta paracha, que lo encontramos interesante, ¿cierto?, fue el hecho de que cada plaga iba a humillar a uno de los dioses de los egipcios. De los egipcios. Así que muchas gracias. Los invitamos a que mañana sigan con nosotros, ¿cierto?, disfrutando este café con raíces, con aroma a Torá, que cada día está más sustancioso. Exacto. Y más entretenido. Nos vemos. Que el Señor les bendiga.